Bien, así de pie vamos a recibir a nuestro hermano Heriberto y con él la predicación de esta tarde. Adelante, hermano Heriberto, tiene su lugar. La invitación es que todos tengamos nuestra Biblia para así ser participantes de esta predicación y así pues tomemos ese consejo de parte de nuestro Dios. Adelante, mi hermano Heriberto. Amada Iglesia de Jesucristo, paz a vosotros. Hagan favor de tomar sus lugares. Vamos a ver unos pasajitos muy importantes porque este día del Señor es un día grande. Un día, en verdad, que Dios nos enseña a través de su palabra que está escrita. Que se habló en la mañana en una escuela de las leyes. Sí se acuerdan, ¿verdad? La lectura bíblica fue Deuteronomio 28, ¿verdad que sí? Y nos hacen notar que tan como hay ley de bendición y tan como hay ley de maldición. Entonces, ¿y de dónde vienen pues esas? ¿Qué quiere decir maldición? Quiere decir males que nos llevan a un exterminio de la persona que haga males. Maldición. ¿De dónde viene la maldición? Dice el hermano, depende de dónde viene. ¿O quién trajo la maldición, pues? Y vamos a ver quién trajo la bendición también. ¿Quién trajo la bendición? Vamos a empezar por ahí. Exacto. Dice, textos tan conocidos para evangelizar, para hablarle a los de afuera. Gálatas 3:8 dice, y viendo la escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ese texto, hermano, es muy hermoso, muy grande, muy hermosísimo, porque al ser evangelizado Abraham de Dios, dice que Dios evangelizó a Abraham, en ese pasaje lo está diciendo. Dice, evangelizó antes a Abraham. ¿Quién trajo la bendición? Dios. ¿A quién se la dejó? Abraham. ¿Y en qué consiste la bendición? Génesis capítulo 26, 5. Sí, por favor. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto oyó Abraham mi precepto, que quiere decir una definición de toda la escritura. La Biblia se llama precepto, mandamientos, estatutos, leyes, decretos. Sí, se llama precepto. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Ahora, ¿en qué consiste el precepto? En mandamientos, estatutos y leyes. Eso es la bendición para todos nosotros, para todo su pueblo. Entonces, en Jesús vino la bendición a toda la tierra, de los cuales nosotros nos ha tocado, gracias a Dios, esa enseñanza que Dios bendijo a Abraham con ese evangelio. Porque si agarramos otro evangelio, Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8, como dice, por eso es peligroso ver
Ahora sí vamos a ver. Ya vamos a cambiar de dónde viene la maldición. ¿Y de dónde viene? A ver cómo dice Gálatas 1, versos 7 y 8. ¿Cómo dice? Mis hermanas de acá, mis hermanos de allá. ¿Cómo dice? Amén. No hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Ese es el peligro. Y miren, hermanos, nosotros, empezando conmigo, puedo ser el peor del mundo, pero me gozo que en verdad Dios nos ha abierto los ojos con ese resplandor que Jesús vino a quitarnos las tinieblas con su resplandor. Por eso dice, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, 4:4, y algunos, amén. De los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, gracias. Hay dos dioses. Empezamos con un Dios que vino a evangelizar a Abraham, pero viene otro Dios. Ese Dios que dice que enseña falsas enseñanzas y que nos hace caer a la maldición con una falsa enseñanza. ¿De dónde viene? Si es bendición, viene de arriba. Y si es maldición, ¿de dónde viene? De allá arriba. ¿De dónde vino Satanás? De allá arriba, hermanos. Ahora estamos viendo claro que la maldición la trajo Satanás desde el principio de nuestros padres, Adán y Eva. Él, al desobedecer el mandamiento que dijo, no vayas a hacer esto, y lo hizo, entonces entra la doctrina de Satán y se llama maldición, que si otro enseñare otro evangelio diferente al que Dios le llevó a Abraham, ¿en dónde quedó? En la maldición, hermanos, en la maldición. Y fíjense, sin darnos cuenta, pasaban los años y no me daba cuenta. Así como que el Dios de este siglo me tenía cegado. No me dejaba ver así lo que dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero quiero decir, antes de que yo lo pierda, Dios me abrió los ojos, o nos abrió los ojos a todos nosotros, y no lo vamos a perder, hermano. Hemos tenido la dicha de que Dios nos ha abierto los ojos en su Hijo amado Jesucristo. Ya si nosotros nos descuidamos, ya es cosa de nosotros, ¿verdad? Pero Dios es hermosísimo. No quiere que ninguno perezca, hermanos. Pero sí, entonces, ¿cómo entenderíamos entonces? Cuando dice Deuteronomios capítulo 30, verso 19, vamos a buscarlo. Y el que lo encuentre lo puede leer. Deuteronomios capítulo 30, versos 19 y 20. Amén. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén, hermano. Qué hermosísimo. Gracias, hermano.
Miren, no estamos perdidos, hermano. Estamos en la bendición de nuestro Padre Dios, hermano. Por eso decía Jesús, la doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió. El verso 17, el que quisiera, eso lo dice en San Juan 7, 16, 17, el que quisiera, el 17 dice, hacer la voluntad de Dios, conocerá de la enseñanza o doctrina, si viene de Dios o yo hablo de mí mismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver desde cuándo es la doctrina. Dice, oiga, le voy a hacer una pregunta, dicen los de afuera. Dice, ¿desde cuándo es su doctrina de ustedes? Y en veces como que nos ponen a pensar y mientras estamos pensando no hablamos y yo ahora ¿cómo le hago? Dice, porque la doctrina de fulano es de tal fecha y la doctrina de fulano es de tal fecha. ¿Y su doctrina desde cuándo? Y ahora ¿cómo le hago para responder? Miren, la contestación es que la doctrina de Dios no tiene fecha. Sabemos que el fundador de nuestra doctrina es Dios. ¿Y ahora desde cuándo es Dios? La respuesta es el Dios de la eternidad. Y cuando se dice Dios de la eternidad, hasta ahí le paramos porque no se sabe desde cuándo es Dios. Y desde cuándo es Dios es la enseñanza. ¿Sí? Pero sabemos sí que la doctrina de Satán, al venir a la tierra, la primera es del 538. De ahí se desprenden las hijas. Y realmente, pues uno sin saber, cae uno en malas enseñanzas. Y entonces estamos en peligro, como lo dice Gálatas, que acabamos de leer. Ahora resulta, entonces vamos a ver cómo se entiende lo que acabamos de leer. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, porque esto acabamos de leer ahorita. Hoy contra vosotros que hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora resulta que escoge, pues la vida para que vivas tú y tus hijos, o sea, la descendencia, y que amemos a Jehová y oigamos su voz. ¿Cuál voz? La que le dejó a Abraham. Dice, por cuanto Abraham escuchó mi voz, dice, y te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días. Fíjense cómo Dios es nuestra vida y alarga la vida. Por lo regular, hermanos, los que seguimos a Dios tenemos una vida de longitud. ¿De cuál longitud estar hablando? Dice, pues yo entiendo que vivirás más de 100 años, o 80 o 90. No. La vida que da Jehová en Cristo Jesús es la eternidad, la salvación. Vida eterna en Cristo. Por eso dice, la doctrina de Jehová, que es la misma que trae Cristo, dice, para que vivas y la longitud de tus días, a fin de que habites, ¿con quién? Sobre la tierra que juró a Jehová, a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Para empezar aquí,
Para empezar aquí, el pueblo más longevo de ancianos es en el pueblo de Israel. El más sano de antaño en su modo de alimentación. Bueno, como lo vemos, el hermano Santiago Montiel, que estuvo al frente de la iglesia 35 o 30 a 35 años, le hicieron una pregunta. ¿Por qué los hombres vivían, como por el caso de Adán, murió a los 930? Como en el caso de Noé, vivió 950. Como el caso de Matusalén, vivió 969 años. ¿O cuántos? A ver, vamos a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? 900, ¿qué? ¿60 qué? 69 años. En el caso de Moisés, 120 años. 120 años. En el caso de Aarón, 123 años. Y así recorriendo, dice, ¿por qué los hombres antes vivían tanto? Dice, es fácil la respuesta a la pregunta. Porque los hombres de antes comían para vivir y ahora los hombres comen para morir. Esa es la contestación, hermano. Nosotros venimos de los gentiles, en donde nos venimos limpiando en Cristo Jesús, hermanos, en todo. Y hemos avanzado en gran manera, porque al estar en el camino, vamos a preguntarle a Jeremías capítulo 6, 16, vamos a ver. ¿Cuál es esta senda? A ver, ¿quién quiere leer? 6:16 de Jeremías. Amén. Amén. ¿Desde cuándo? Sí, miren, hay gente que dice, mire, sabe que yo no me interesa nada de saber de esto. Dice, siga su camino y deje el mío. Hay que respetar, ¿sí o no? ¿Cómo no? Sí. Dice, mire, pero digo, no entiendo por qué. Dice, mire, yo no sirvo a Dios ni al diablo. Yo tengo mis convicciones propias y sígale ahí pues. Ajá. Pero vemos clarito que como hay una maldición y una bendición, no crea que nomás le da vuelta y ya, no. Si no está en la bendición, el hombre va a estar en la maldición. Y si no está en la maldición, va a estar ¿en dónde? En la bendición, porque solamente hay dos cosas, la maldición y la bendición. ¿Verdad que sí? No va a decir, es que yo no le sirvo a Dios ni al diablo. No. No empiece con evasivas hasta cierto punto, porque uno de las dos cosas, uno de los dos lados va a estar. Esta senda, fíjese, dice 6:16, paraos en los caminos y pregunta cuál sea la senda antigua y andar por ella. Y vas a hallar descanso, ¿para quién? Para nuestra alma. Pero algunos no quisieron estar ahí. ¿Se fueron a dónde? A la maldición. Sí, porque si no es que, porque se fueron a la otra senda. Sí, se fueron a otra, porque hay dos sendas, hermano, que vienen juntas desde el principio. Es como las vías del tren, vienen juntas, vienen las vías así, paralelas, que quiere decir vienen juntas pero no revueltas. Y nunca, las vías del tren nunca va a haber que se junten.
No, las vías del tren va una cada quien a su lado, pero van juntas hasta cierto punto. La maldición y la bendición así va. La senda antigua de bendición, desde que Dios viene esa senda, pero está la otra. Vamos a ver Job. Vamos a buscar a Job, libro de Job. Dice, ¿qué versículo? Capítulo 22, verso 15. Amén, hermano. Síguele, síguele. Ay, nada más. Miren, entonces estamos viendo que hay dos sendas, una que viene de Dios y otra que viene del mal. Dice, vamos a considerarlo otra vez, dice, hace una pregunta en Job, capítulo 22, verso 15. ¿Quieres tú guardar la senda antigua? Hace la pregunta. Que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento como un río derramado. ¿Por qué razón se fueron? Porque aquí Dios nos da opciones de escoger. No somos títeres para que Dios nos mueva como muñecos, no. Nos dio una mente de capacidad mental virtuosa para que el hombre no se engañe a sí mismo o que no sea engañado. Porque miren, ¿cuáles fueron? El verso 17. Decían, ¿qué decían a Dios? Apártate de nosotros. ¿Qué les había hecho el omnipotente? A ver, fíjese que los hombres dicen, apártate de nosotros. Ahora la respuesta es, ¿y qué les había hecho? Miren, vamos a seguir leyendo. Él dice, haga el favor de leerme, ayúdame, sí. Amén. Hermanos, y se fueron a un lado de maldición. Y resulta que se alejaron de Dios, lo que dice Isaías 59, verso 2, ¿cómo dice? Amén. Eran transgresores de la ley. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Oiga, es terrible esto. Oponerse en contra de nuestro Hacedor, en contra de nuestro Dios que nos da de comer y vemos maravillas y que nos pone en un camino de eternidad, un Dios de amor. Por ejemplo, el capítulo 30 de Deuteronomio, verso 16, dice, te pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ahora vamos a ver por partes. Como que yo todavía estoy dudando de que Dios me pone una maldición. Y ahora me pone luego una bendición, como que me pone dos caminos.
Pero yo veo que Dios no le puso dos caminos a Abraham, nomás uno. Y el texto de Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, pregunta de una senda, no de las sendas, de una senda. Porque si fueran dos sendas, una había de ser de bendición y otra de maldición, pero Dios una nomás. Entonces la otra, ¿quién la puso? Ya vimos que viene un mal espíritu y trastorna las mentes de las personas incautas. Las engañan o se engañan ellos mismos o nos engañamos a nosotros mismos o no sabemos cómo está esto, pero como que yo veo que la maldición no la puso Dios, hermano. Está diciendo, te pongo, ya miren, les quiero decir esto, como que se ve que Dios pone la maldición. Dice, porque ahí dice, te pongo la vida, la bendición y la maldición, la muerte o la vida. Por esta razón, miren, vamos a seguir viendo. Jeremías capítulo 2 y ya vamos a ir terminando, pero nosotros, ¿cómo dice Jeremías 2? Vamos a ver. Jeremías 2, para empezar el versículo 5. 2:5. 2:5. Amén, hermano. Dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. 2:5. Perdón. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Nada más, gracias. Vamos a considerar al 5. Dice, dice el 2:5, ¿verdad? Dice, y dijo Jehová, hace la pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? Yo quiero saber quién es el quién pone la maldición. Ya dijimos que un mal espíritu, pero ¿por qué dice te pongo yo la vida y la maldición? ¿Quiénes somos los fabricadores de la maldición, Dios o los hombres? Vamos a ver, el Deuteronomio capítulo 17, 27. Vamos a ver. ¿Quiénes son los fraguadores de la maldición? Porque yo no veo que Dios manda que yo me maldiga. Yo no veo, ahora te voy a poner que hagas esa hora para que yo te ponga la maldición. No lo dice así. A ver, Deuteronomio capítulo 27. Ahora verso 15. Sí, por favor. Vamos a escuchar la ley de maldición y quiénes son los fraguadores. Sí. Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que reduciere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que
pueblo. Amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo. Amén. Hermanos, si estás diciendo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y el que no lo haga, mire, aquí está bien clarito. El verso 16, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y todo el pueblo va a decir, ni modo, cayó en la maldición porque Dios lo dijo, que todo aquel hombre que hiciera estas abominaciones caía en la senda antigua de perversidad, lo que dice Job. Esa senda antigua desde de antemano ha venido las generaciones que buscan a Dios y los que no buscan a Dios. Entonces aquí estamos. Desde el verso 15 hasta el 26, ¿quién está fraguando? ¿Quién está haciendo para caer en una ley de maldición? ¿Quién? El hombre, hermano. Dios no pone leyes de maldición. No, yo nunca he encontrado que unos pasajes aparentemente dice, te pongo la vida y la muerte, como que la pone la ley de maldición. No, hermanos. No, entonces se está contradiciendo. Sí, porque si nos viene a librar de la maldición y ahora te pongo la ley de maldición, ¿cómo? Ya para acabar, el último pasaje ahora sí. Dice, estás para acabar y nunca acaba. Gálatas capítulo 3, verso 13. Y ahí terminamos. Texto, y ya estaba, ay, ya párale. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Esos que fueron colgados, ¿quién Dios los dijo, van a ser males para que vengan a morir en la cruz? No, ellos se lo buscaron. Si yo soy bueno, es para mí. Y si yo soy malo, es para mí, hermanos. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, hermanos míos, estamos viendo pues que Dios es amor, lo dice, no recuerdo el texto que dice San Pablo, no recuerdo dónde está, dice, Dios es amor. Ajá. Y porque tenemos un Dios de amor, nosotros mismos, aquellos que estaban a un lado de Cristo muriendo, uno lo confesó, dice, nosotros merecemos morir aquí porque hemos sido malandrines. Nosotros no lo buscamos, pero este inocente que tenía que venir aquí. Entonces estamos viendo pues que nosotros, porque Dios no nos manda que hagamos ley de maldición, no, nos libra de ella, nos ha librado. Gracias a Dios que nos ha librado. Y vamos a seguir luchando, hermanos. No hay más cosas más que perseverar y perseverar y perseverar. Porque Cristo lo dijo bien claro. Fíjense, les voy a decir, nuestro Señor Jesús, como que yo veo que en ninguna parte se comprometió de salvarnos, hermanos. Si yo tengo la oportunidad de predicar, voy a exponer. Cuando el joven rico no le dijo, mira, yo te salvo, pues, ¿cuál es el problema? Dice, lo mandó a la ley. Bueno, lo único que sí nos da una esperanza en San Mateo capítulo 24, que ya lo sabemos, el verso 13, el que perseverare hasta el fin, que el Señor nos bendiga y perseveremos hasta el fin. Paz a vosotros. Que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano que nos ha hablado de la palabra de nuestro Dios y pues lo confirmó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dijo en su momento, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quisiere
hacer su voluntad, conocerá si es mía o es de Dios, ¿verdad? Y pues sabemos que nuestro Dios ha dado esas buenas nuevas a través de sus profetas y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar un himno, el himno número 25, que se titula Hay una iglesia preciosa. En este himno, nuestro hermano José pasará a recolectar las ofrendas y los diezmos. Y en una posterior alabanza sabemos que vamos a recoger la colecta para nuestro hermano Luis Ayón, pero más adelante. Diezmos y ofrendas, en este himno hay una iglesia preciosa. En sol, sol. Hay una iglesia preciosa, esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, o a la iglesia de Dios sin igual. Ven a la iglesia de Dios y conocerás verdad, y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, o a la iglesia de Dios igual. Ven, pecador, a Jesús, tus pecados lavará, y estando tu alma ya limpia, esta noche con él cenará. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, o a la iglesia de Dios sin igual. Oh, libertad tan preciosa que en Jesús pude hallar, en su sangre, oh fuente hermosa, que lavó para siempre mi mal. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, o a la iglesia de Dios sin igual. Amén. Bien, amados hermanos, pues